Estudiantes, muy buenos días. Continuamos con el proyecto número 6, correspondiendo a la semana número 2. Esta vez trataremos el tema correspondiente a conjunción, disyunción y negación en tablas de verdad. Algo que debemos saber es que para poder llenar estas tablas de verdad debemos partir de las proposiciones. Estas proposiciones se van a enlazar con los operadores o también conocidos como conectores o conectivos. Por ejemplo, si hablamos de conjunción, la conjunción es una proposición compuesta que resulta de combinar dos proposiciones simples mediante el conectivo lógico y, que como ustedes saben se representa con la letra V inversa. Esta proposición está denotada por P, el símbolo Q, y se lee P y Q. Solo es verdadera si las dos son verdaderas. Con respecto a disyunción, la disyunción es una proposición compuesta que resulta de combinar dos proposiciones simples mediante el conectivo lógico O. Esta disyunción de las proposiciones simples P y Q se simboliza con P y la letra V, que nos quiere expresar O, ¿verdad? Y se lee P o Q. Bien, solo es falsa si las dos son falsas. Y por último, la negación normalmente se identifica con la función de verdad que cambia su valor de verdadero a falso y viceversa. Se puede representar con tres símbolos, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con el primero, pero también se podría representar con el slash o con este último símbolo. Bien, con respecto a las tablas de verdad, para cada proposición, ¿verdad?, debemos tener en cuenta que se expresan los valores de una forma diferente. Para la primera proposición vamos a tener en cuenta verdadero, verdadero, falso y falso. En la segunda proposición va a ser casi igual, solo que en este caso se van a intercalar. Por ejemplo, verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, las proposiciones siempre se representan con letras minúsculas y pueden corresponder a cualquier letra del abecedario, así que podríamos tener P y Q, A y B, C y D, y así sucesivamente. La cantidad de filas de la tabla se debe determinar de acuerdo a una fórmula que vamos a ver más adelante. Bien, aquí teníamos dos proposiciones. P, te regalaré cuadernos. Q, te regalaré carpetas. Pero para el ejemplo vamos a cambiar las proposiciones y también las letras con que se denotan. Con respecto a la negación, consiste en poner lo contrario al valor de verdad. Por ejemplo, si P era verdadero, no P o la negación de P va a ser falso. Y así sucesivamente. Si P es falso, la negación de P o no P será verdadero. Bien, para el ejemplo tenemos, por ejemplo, dos proposiciones A y B. A, Pedro es guardián de un colegio. B, Luis es jardinero en una guardería. Como habíamos dicho anteriormente, para poder colocar los valores de verdad, en la primera proposición comenzamos con verdadero, verdadero, falso y falso. En la segunda proposición van a ir los mismos valores pero alternados. Por ejemplo, verdadero, falso, verdadero y falso. Siempre se debe trabajar de esta manera. Para la primera proposición, verdadero, verdadero, falso, falso. Para la segunda proposición, alternando verdadero, falso, verdadero, falso.
Bien, lo primero que vamos a hacer es la negación de A. Si se dan cuenta, A era, como ustedes pueden ver, era verdadero. Por lo tanto, ahora va a ser falso, ¿verdad? En la segunda fila, A era verdadero. Por lo tanto, también va a ser falso. En la tercera fila, A es falso, por lo tanto, esta vez va a ser verdadero. Y en la cuarta fila, igualmente, era falso, por lo tanto, la negación es todo lo contrario y va a ser verdadero. Lo mismo vamos a hacer con B. La negación de B, aquí era verdadero, por lo tanto, acá va a pasar a ser falso. Aquí era falso y acá va a pasar a ser verdadero. Acá nuevamente era verdadero, va a pasar a ser falso. Y aquí era falso y va a pasar a ser nuevamente verdadero. Bien, ahora tenemos los operadores con respecto a la conjunción, ¿sí? Que es la V inversa. La propiedad me dice o establece que la conjunción va a ser verdadera el enlace de las dos proposiciones siempre y cuando P y Q sean verdaderos. En los demás casos va a ser falso. Si las dos son verdaderos, P y Q es verdadero, ¿sí? Las demás son falsas. Solamente cuando las dos son verdaderas, el enlace de las dos proposiciones va a ser verdadero también. Por lo tanto, aquí tenemos A y B, B y B. Por lo tanto, aquí va a ser verdadero. Continuamos. Me dice que solamente cuando las dos son verdaderas, ¿verdad? El enlace de las proposiciones es verdadero. Por lo tanto, todo lo demás va a ser falso. Con respecto a la disyunción, también me está refiriendo que solo será falsa si las dos son falsas. Por lo tanto, ¿verdad? Estamos trabajando nuevamente A o B, ¿verdad? Porque eso significa la disyunción. El símbolo significa O, A o B. Por lo tanto, si las dos son falsas, si ustedes recuerdan, si las dos son falsas, ¿verdad? Solamente ahí el enlace de las dos proposiciones va a ser falso. En los demás casos va a ser verdadero. Por lo tanto, vámonos primeramente donde A y B son falsos, sería en la cuarta fila. Por lo tanto, aquí también va a ser falso, ¿verdad? Si las dos son falsas, el enlace también va a ser falso. El enlace de las dos proposiciones. Y todo lo demás va a ser verdadero, entonces. ¿Sí? Debemos tener en cuenta estas propiedades para en base a esto poder realizar la tarea. En la conjunción, si las dos proposiciones son verdaderas, el enlace de las dos proposiciones también va a ser verdadero. Y lo demás es falso. En la disyunción, si las dos son falsas, el enlace de las dos proposiciones va a ser falso. Y todo lo demás va a ser verdadero. La negación corresponde a escribir lo contrario, ¿verdad?, al valor que tenía dicha proposición. Si P era verdadero, su negación o no P va a ser todo lo contrario, es decir, falso. Y así sucesivamente. Si P era falsa, su negación o no P va a ser verdadera. Es decir, consiste en poner el valor de verdad contrario. Bien chicos, espero que este video haya sido de su agrado. Que tengan un excelente día. No olviden enviar la tarea para poder obtener la calificación deseada. Cuídense, bendiciones para todos.